Muy bien, buenas tardes. Espero me puedan escuchar. ¿Me escuchan bien? Muy bien, la verdad que desde la Comisión Justicia y Paz tenemos muchas expectativas en esta jornada que con tanto esfuerzo ha preparado la Escuela de Cultura Religiosa, el Vicerrectorado de Formación de la Universidad Católica. Nuevamente, después de 2 años, ver la forma de participar en un debate que creíamos agotado democráticamente. Nos parece que el modo y la rapidez con que se ha presentado, las circunstancias en que el presidente de la Nación esta vez ha hecho suya la iniciativa del movimiento de personas que pretenden legalizar el aborto en el país. Lo ha hecho en este contexto que nos obliga, bueno, a usar estrategias que tenemos a la mano para poder llevar un debate como el que siempre ha encarado, en este caso, la Universidad Católica a través de distintos institutos y decanatos, y también la Comisión de Justicia y Paz, que, bueno, queda definida por sus propósitos están definidos por su misma definición, justicia y paz, y atentar contra la vida del ser por nacer es justamente una prioridad para la justicia y una necesidad ineludible su respeto para la paz. Ciertamente que los argumentos no están agotados, no son pocos, no son simples, provienen del campo jurídico, pero también del desarrollo cada vez más sólido de la bioética, aportando una mirada sin la cual la política pública quizás no podría contener el argumento persuasivo que tiene estar a favor de la vida. Por esto es que desde la Comisión de Justicia y Paz pretendemos participar aportando nuestra mirada, pero también de alguna manera viendo cómo se conforma los temas de debate en la sociedad. Y ciertamente en un país que hoy tiene un serio y profundo y grave problema como es el económico, un serio y profundo grave problema como es el laboral, el alimentario, y ni qué decir de la problemática educativa. Nosotros hoy estamos abocados, gastando energías en ver algo tan simple y sencillo de entender como es la defensa de la vida del no nacido. Es un debate agotador, porque tiene un alto componente ideológico. Nosotros nos proponemos hacer un aporte desde otro lugar, desde el lugar de la ciencia y desde el lugar básico del derecho. Si no hay derecho a la vida, como lo decía la columna de reflexión de hoy en el diario de Cuyo, el padre José Juan García, ciertamente que se puede construir, que se espera de la sociedad. Pues bien, el presidente entiende que este es un elemento prioritario para el debate de la sociedad argentina. Seguramente la jornada que hoy están con mucho esfuerzo llevando adelante experimentadas personas de distintos campos y ámbitos de la provincia de San Juan nos servirá para todos aquellos que de una u otra manera buscamos tener un contacto directo con decisores, en este caso con decisores del mundo de la política de partido que nos representan, que han sido elegidos por el voto popular. Es alentador que a lo largo de no menos de unos 30 años a esta parte, muchos de los rostros que yo estoy viendo ahora han hecho aportes consistentes y profundos que hacen tener una realidad política bastante distinta a la del escenario nacional. Con esto quiero decir que, muy por el contrario, lo que estamos haciendo me parece que es una contribución para esclarecer mentes, para robustecer voluntades y al mismo tiempo también para que nuestro aporte sirva un poco para demostrar que esto tiene impacto en las elecciones, impacto en el caudal electoral de los políticos, de modo tal de que no solamente estamos demandando de ellos decisiones de calidad, sino que con jornadas como estas tratamos de enriquecernos para llevarle a ellos argumentos que claramente orienten a un sentir mayoritario del pueblo argentino, como ha sido demostrado en estos días en las votaciones abiertas, en este caso en el diario de Cuyo, donde hubo un rechazo mayoritario a la norma que se pretende aprobar de casi el 80%, coincidente con lo que el diario Tiempo de San Juan hace un mes atrás, también en aquella ocasión era un 75%, pero en ambos casos
implica que si desde el poder político se toman decisiones equivocadas, deben tener también una respuesta electoral. Por lo tanto, esta jornada de hoy debe servir, creo yo, y está preparada para eso, para poder escuchar argumentos que nos sirvan para aportar a la agenda de debate público. Desde ya les agradezco a todos los que se hacen el esfuerzo hoy de dejar un poco otras ocupaciones para participar como oyentes y en muchos casos también como ponentes en esto. Muchísimas gracias a todos por este esfuerzo. Perdón, buenas tardes, bienvenidos por sumarse. Muchísimas gracias por sumarse a este webinar donde analizaremos, como bien dijo Héctor Allende, el presidente de la Comisión Diocesana Justicia y Paz y un amigo de la casa, de la Universidad Católica de Cuyo, a este análisis y reflexión de este proyecto de legalización de aborto que rápidamente se ha presentado y en poco tiempo estaremos debatiendo en el Congreso de la Nación. Para comenzar el análisis nos pareció oportuno una reflexión iluminando el tema desde la bioética personalista y con una mirada filosófica y antropológica, si se quiere, de nuestro vicerrector en formación, el padre José Juan García, que además de ser docente de la casa, es docente del seminario de la diócesis, es doctor en teología, doctor en educación y doctor en historia, además de haber creado el Instituto de Bioética que a la fecha dirige. Con nosotros, José Juan, nosotros le decimos Padre José Juan, porque su humildad en el trato nos permite, más allá de los títulos, este tipo de confianza. Padre. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Miriam, realmente por tan bondadosa y generosa presentación de ambos, ¿no? Bueno, vamos directamente al tema que nos convoca en esta tarde. Una jornada de reflexión y análisis en torno a este nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En pleno debate otra vez, porque esta película ya la vimos, el Congreso trata el tema del aborto en Argentina. Esta semana ha sido enviado desde la Casa Rosada a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Es una cuestión de salud pública, dicen sus defensores. Ciertamente es una cuestión de salud pública, pero no solo. Porque queremos salud para todos, para las dos vidas, la de la madre en dificultad y la del niño inocente que se encuentra en ese vientre. La vida humana, y esto ningún científico ya lo duda, comienza en el instante de la concepción. Un nuevo ser humano comienza su estadio con un ADN propio. Allí mismo comienzan sus derechos. El primero es el derecho de vivir, el de no haber truncado su camino. El aborto no es otra cosa que truncar lo iniciado, el ser persona. Por eso las cuestiones de salud pública, o privada que sean, han de buscar siempre su fundamento antropológico y ético también. No pocos de los que desean el aborto legal, al momento de argumentar, olvidan qué es en sí, o omiten decir qué es en sí la interrupción voluntaria del embarazo. Y es el deshacerse de una vida que les resulta inesperada, o no deseada, o pesada. Pero como solemos decir, pesa más un niño en la conciencia que en los brazos de una mujer. ¿O es que nuestra conciencia se ha relajado tanto que ya no reconocemos lo justo del injusto? ¿O es para que entonces tengamos que buscar un sicario para que, entre comillas, acabemos con el problema? El derecho a la vida está en la base de los demás derechos, como todos sabemos y decimos, como fundamento de los demás derechos. Y es muy cierto. Imposible ejercer el derecho a la educación, por ejemplo, al transitar libremente, al expresar ideas, a comportarme como ciudadano, no solo como habitante, si previamente no poseo el derecho a la vida misma. La persona no es un principio ético, sino la fuente de los principios. La persona es el punto de partida y de conclusión de los argumentos en toda antropología, porque en su ser
Hay una dignidad intangible, indisponible, que antecede a toda conceptualización. La persona es más que un paradigma o modelo de referencia, porque la persona es un fin y nunca un medio en sí. Antes de los principios está la persona. Antes de la valoración costo-beneficio está la persona. Antes del mercado y las políticas sanitarias está la persona. Hay un principio clave en la bioética personalista, el principio de la defensa de la vida física. La vida física, corpórea, tal como viene, es el valor fundamental de la persona porque ésta no puede existir si no es en un cuerpo. Tampoco la libertad puede darse sin la vida física. Para ser libre es necesario ser viviente. No se puede ser libre si no tenemos la vida. La vida llega anteriormente a la libertad. Por eso cuando la libertad suprime la vida, es una libertad que se suprime a sí misma y contradice su significado. Se suele decir que las madres pobres son las que tienen que cargar con el hijo no deseado. Pero no estigmaticemos a la mujer pobre. Fíjense, la inmensa mayoría de ellas ve en la vida del niño un bien en sí, independientemente de las circunstancias que le toquen vivir. Esto lo testimoniaban, yo lo tomo prestado, de aquel documento breve pero muy testimonial, hermoso, de los curas villeros hace 2 años atrás en Buenos Aires. La mujer pobre, decían, ama la vida y la recibe así como viene. Confía en que todo hijo viene con un pan bajo el brazo. No es un argumento válido de decir, la mujer pobre no tiene para pagar un aborto clandestino como una mujer rica. Primero, que hemos de trabajar para que toda mujer pobre salga de la pobreza y encuentre un trabajo digno. Segundo, que aún teniendo recursos, el aborto es un mal en sí y un Estado no puede poner sus hospitales para una práctica que no es buena en sí misma. El proyecto en cuestión contempla la posibilidad de que una niña que afirma haber sufrido violencia sexual solicite la interrupción voluntaria de su embarazo a sola declaración jurada. De esto nos podrán hablar los abogados que nos van a seguir ahora en el discurso. Y no hace falta la denuncia penal, policial. Primero entonces que una violencia no se soluciona con otra violencia. Y además, la declaración jurada puede ser no siempre sincera y deja a un delincuente abusador suelto, sin ser buscado ni perseguido ni investigado. Flaco favor a la vida y a la misma sociedad. Jorge Lozano decía en una reflexión semanal de 2 semanas atrás que no pocos que alientan este proyecto de ley de aborto hoy en Argentina se declaran amigos o admiradores o seguidores del Papa Francisco, del Padre Carlos Mujica, del Beato Enrique Angelelli. Sería deseable entonces una armonía en todo y seguir coherentemente sus enseñanzas pro vida y no ser admiradores y amigos de algún aspecto de sus enseñanzas y otros dejarlas totalmente de lado. Puede haber una ceguera colectiva en torno a un valor, la vida humana en sus inicios tempranos, como estamos hablando del tema. Puede haber una ceguera colectiva en torno a un valor, no darnos cuenta de esto, y llamar equivocadamente derecho a lo que en realidad es un delito, porque propiamente hablando no hay un derecho al aborto. Hay alternativas saludables al mismo cuando la situación es difícil o de abandono. Hay matrimonios que esperan la adopción de un niño. Hay grupos como Grávida, por ejemplo, que contienen y acompañan a la madre joven y en riesgo. Hay una red federal de familias que también hace lo suyo. Sería deseable que nuestros legisladores, en estos momentos de pandemia y de economía complicada, pensasen en proyectos menos ideologizados, más sanos, más justos para todos. Leyes que saquen el país para adelante y no le entierren en la división, porque esto nos va a dividir, nos va a enfrentar, celestes con verdes inevitablemente. Y no le entierren en la división y el fracaso. Leyes que excluyan todo tipo de violencia. Toda ley para obligarnos a su cumplimiento debe ser justa. Y una ley que permite o legaliza el aborto en cualquier país es injusta e inmoral, porque la vida es un valor no negociable en razón de su riqueza irrenunciable. No es más el joven que el anciano, no es más el rico que el pobre,
no es más el sano que el enfermo. En cualquier estadio, en cualquier etapa, la bioética personalista no contradice jamás sus significados, porque toda vida vale. Por eso nos oponemos fuertemente a este proyecto justamente de ley que va a ser tratado en la Cámara de Diputados en próximos días. Nada más por ahora. Muy bien, muchas gracias, Le doy la palabra a Miriam. la doctora Miriam Andújar, que es muy divertida también, además de profunda. Bueno, muchísimas gracias. Como dice el refrán sondino, en homenaje a mi padre, lo que es breve, doblemente bueno. El segundo disertante, que analizará desde el punto de vista estrictamente jurídico el proyecto de ley, es el abogado Luis Matons, profesor de la Casa, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, además de ser profesor de Teología 2 en la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de esta casa de estudio. Es investigador del Instituto de Bioética, docente de bioética también de la Facultad de Derecho, y tiene una especialización en bioética, especialización que tuvimos el honor de dictar a instancias del padre José Juan en esta universidad. Luis, te escuchamos atentamente en el análisis sobre el proyecto. Bueno, muchas gracias a todos. Antes que nada, preguntarle al señor Marcos si está visible la proyección del PowerPoint. Sí, Luis, se ve muy bien. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Marco. Bueno, entonces voy a comenzar, antes que nada, obviamente, agradeciendo a los presentes su presencia, porque justamente la idea de esta exposición es simplemente la de hacer un análisis literal del proyecto de ley presentado y confrontar alguna de esas normas con normas vigentes del ámbito constitucional, del ámbito del derecho convencional, normas especiales del derecho interno y el propio Código Civil. Entonces, lo primero que me parece oportuno señalar o dejar en claro para que esta disertación tenga límites conceptualmente jurídicos definidos, es establecer algunos parámetros que damos por sentados como válidos por ser reales. Primero, evidencia científica del inicio de la vida a partir de la singamia. Ya hemos superado, yo diría que hace más de 16, 17 años, aquellos conceptos que se habían fundado en una cuestión puramente económica de la existencia, o sea, con la finalidad de hacer investigación, ¿no es cierto?, médica, la existencia de preembrión, etcétera, etcétera. Segundo, una cuestión que es esencial es tener presente la evidencia normativa del derecho vigente frente al proyecto de aborto, es decir, lo que voy a mencionar a continuación está y lo puede buscar cualquiera en el Infoleg en el mismo momento en el que está escuchando esta disertación, porque es texto vigente en la República Argentina. Tercero, me parece que es una cuestión esencial, por ser también norma vigente al día de la fecha, a este momento en el que nos estamos reuniendo, que la República Argentina tiene una definición de niño. Para la República Argentina es niño toda persona desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad. Y finalmente, como este es un abordaje jurídico, lo jurídico es justamente expresión de una cultura, las reflexiones y comentarios que yo voy a hacer cuando hable de infracciones a la ley, que se omite tener en cuenta tal precepto normativo, se encuadran dentro de un concepto de infracción legal
cuya figura, cuyo verbo típico sería el verbo delinquir. Cuando hablamos de delinquir, el término tiene dos conceptos o en él subyacen dos contenidos. Primero, quebrantar o violar una ley. Segundo, no cumplir con un mandato que ha sido encomendado. Entonces, yo diría que desde esta reflexión inicial podemos entonces empezar con el análisis del proyecto de ley de aborto, una cuestión previa como reflexión personal. Entiendo que esa noción conceptual, interrupción voluntaria del embarazo, es un eufemismo, y ese eufemismo se emplea justamente para no utilizar la expresión aborto. Cuando hablamos de aborto, hablamos de una interrupción voluntaria y provocada de la gestación del niño que está siendo gestado, es decir, donde se busca con la intervención suprimir esa vida. Bueno, el artículo 1 de la ley propuesta o del proyecto presentado justamente determina que el objeto es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. Aparece justamente el empleo de este concepto de interrupción voluntaria, en realidad encubriendo la verdadera acción que es aborto, pero es más preocupante que el artículo primero expresamente menciona en cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos. Y acá me voy a permitir un segundo de reflexión para hablar del derecho internacional. Estos supuestos compromisos, primero, es falso. La Argentina, los únicos compromisos que debe honrar son los tratados internacionales que suscribe, ratifica por el Congreso de la Nación y forman parte, junto a la Constitución Nacional, de norma vigente dentro del ámbito interno del territorio de la República Argentina. Todas aquellas recomendaciones, menciones, cuando se hace referencia a políticas de salud reproductiva, etcétera, etcétera, forman parte de lo que en derecho internacional se denomina soft law o derecho blando, es decir, aquellas reflexiones a nivel internacional donde se establece el progreso, entre comillas, de la legislación debería incluir tal tipo de políticas. Ahora, que Argentina participe de esos foros no implica una obligación convencional para la República Argentina de dar cumplimiento a aquellas normas de derecho blando que se entiende deberían ser vigentes dentro de los derechos internos. Es decir, el Estado argentino es absolutamente soberano para determinar qué tipo de políticas internas asume frente a estas políticas internacionales. Es falso entonces hablar del cumplimiento de compromisos asumidos porque tales compromisos no existen. Aclarada esa situación, el artículo 2 me llama la atención la redacción mujeres y personas con otras identidades de géneros con capacidad para gestar. Bueno, lo entiendo como desde un punto de vista ideologizado, una expresión ideologizada, pero desde el punto de vista de la materialidad real, el único sujeto con vida humana capaz de gestar es la mujer. Y en este artículo 2 se menciona el derecho a la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención para la interrupción del embarazo, recibir atención posaborto y prevenir embarazos no intencionados. Es decir, este artículo 2 es congruente, es esperable, es previsible, con una norma proyectada en la que lo que se busca es implantar en la República Argentina una ley de aborto, ¿no es cierto?, que, bueno, es decir, es pasible de numerosas objeciones o reparos jurídicos más allá de los morales o de los propiamente éticos, ¿no es cierto? Tercero,
Vuelvo a aclarar a los oyentes, ¿no es cierto?, que estoy haciendo simplemente un análisis literal para confrontarlo con normas vigentes, pero no estoy haciendo reflexiones de tipo sustancial sobre la confrontación de la norma proyectada con otros institutos jurídicos. El artículo 3º ya entra en el ámbito de la ilegalidad. El artículo 3 dice: marco normativo constitucional, y expresamente invoca la Convención de los Derechos del Niño. Es una expresión escandalosa que un proyecto de ley que es remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, teniendo presente que el titular del Poder Ejecutivo al momento de asumir sus funciones hace un juramento de respetar la ley, al momento de invocar como marco normativo normas de derecho convencional, como es la Convención de los Derechos del Niño, omita mencionar que el texto constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 75, inciso 22, expresamente dispone en las condiciones de su vigencia. La Convención de los Derechos del Niño, cualquiera que tome en este momento una Constitución argentina y lea la última parte del artículo 75, inciso 22, se va a encontrar con que la Convención de los Derechos del Niño es norma dispositiva en el territorio de la República Argentina en las condiciones en las que fue ratificada por el Congreso de la Nación Argentina. Es decir, debemos tener presente que la convención que rige la República Argentina es una convención que tiene una ratificación con una famosa cláusula, que es la cláusula de reserva argentina, famosa en el mundo, la llamada reserva argentina. Y esta convención es aprobada por la ley 23.849 en el mes de septiembre de 1990, y el artículo 2 de esta ley, vuelvo a hacerles recordar al oyente, la Convención de los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia. Al ratificar la Convención deben formularse las siguientes reservas y declaraciones. Con relación al artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. El Poder Ejecutivo Nacional está enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley con un supuesto fundamento de derecho convencional que es falso. Pretende mantener la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño sin tener presente la reserva con la cual se ratificó por el Congreso de la Nación Argentina la Convención para que tenga vigencia dentro del derecho interno. Primera irregularidad escandalosa. En el artículo 4, cuando se habla de la interrupción voluntaria del embarazo, recuerdo esta noción que antes les había planteado, eufemismo para disfrazar la expresión aborto, nuevamente se reitera la locución: mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. He hecho un resaltado de este texto porque simplemente, a los fines de poder poner en valor el riesgo normativo de los derechos en juego, el proyecto de ley, como todos sabemos, está haciendo una ponderación de mayor relevancia de la voluntad de la gestante. No estoy hablando de las situaciones o condiciones en las que la madre gestante puede tomar una decisión
de tal trascendencia porque es motivo de un análisis mucho más profundo, pero sí dejar planteado que se le pondera como derecho de mayor relevancia la voluntad de la madre gestante frente al derecho a la vida del niño por nacer. El que está siendo gestado, cuya vida está en peligro, no es una bolsa con células, no es un saco o una mórula, es un niño en los términos legales del derecho convencional vigente en la República Argentina. Hecha esa aclaración, conviene entonces seguir analizando este artículo 4 porque el inciso A dice que si el embarazo fuera resultado de una violación con el requerimiento de la declaración jurada pertinente por parte de la persona gestante, y entonces ese requerimiento de aborto no es una posible fuente de encubrimiento de delitos de abuso intrafamiliar. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando la gestante es menor de 13 años, la declaración jurada no es requerida. Y nuevamente viene la pregunta. ¿No sigue siendo este proyecto de ley una fuente de encubrimiento de abusos sexuales intrafamiliares? O dicho de otra manera y en términos claros, no puede estar acompañando a esta niña que está padeciendo estos aberrantes ataques, no puede esta niña estar siendo acompañada por el propio abusador y a partir de la supresión del niño en gestación, inmediatamente se suprime la prueba de la existencia del delito. Es un tema para pensar. La tercera cuestión que a mí me parece importante resaltar es que en el inciso B de este artículo 4 menciona como también causa para solicitar, o que se puede invocar para solicitar el aborto, si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante o de la madre gestante. Bueno, acá en este caso yo tengo ya reparos de orden jurídico porque esta expresión integral son oscuros, es de un contenido interpretativo oscuro. La integralidad en la gestación, o sea, en la salud de la mujer en el proceso de gestación puede asumir un ámbito de extensión de carácter infinito. Nos podemos estar refiriendo a cuestiones puramente psicológicas, a cuestiones o factores socioeconómicos. Todos dan motivo a solicitar la interrupción o el aborto en el caso de la gestación. Es una situación que hasta si se quiere, se podría decir, más allá de que es un propio abuso, el no reconocer la vida del niño en gestación, es una situación muchísimo más grave porque se abusa incluso de aquellas situaciones, es decir, de los límites que permiten incluso pedir el aborto. O sea, esto es prácticamente una ley que no tiene ningún tipo de limitación para pedir aborto. Sigo adelante. Artículo 5. Derechos en la atención de la salud. Cuando hablamos de los derechos del enfermo, obviamente, debe reconocerse la necesidad del trato digno, la privacidad que se le debe dar al enfermo, la confidencialidad, el respeto de la autonomía del paciente, el derecho a la información, al acceso a la información, que la salud sea de calidad. Pero cuando entramos a analizar en qué contexto se redacta en el proyecto el respeto de los derechos del enfermo, haciendo la aclaración, es muy probable que la haga adelante. Cuando hablamos de la interrupción voluntaria de un embarazo o específicamente de un aborto, no estamos hablando de una situación patológica. La mujer embarazada no es una persona enferma. Es una situación natural de la fisiología humana reproductiva. Trato digno,
primer derecho que debe ser respetado en todo paciente. La gravidez no es una situación de patología, pero trato digno es obvio que se le debe dispensar a todo enfermo. Privacidad. ¿Qué supone la privacidad? La privacidad es el derecho que tiene el paciente a que no se divulgue su situación de enfermedad, su condición de salud, el estadio en el que se encuentra esa enfermedad. Pero cuando vemos la redacción del concepto de privacidad en el proyecto de ley, expresamente menciona: deberá protegerse al pariente de injerencias ilegítimas por parte de terceros. ¿Qué es una injerencia ilegítima por parte de terceros? Se viola la privacidad del paciente cuando un tercero, que puede ser por ejemplo un familiar, le aconseja al paciente que debe tomar una decisión terapéutica en tal sentido. Obviamente que no. La privacidad se viola cuando yo pongo en conocimiento público la situación de enfermedad de un sujeto. Por eso la especial situación que se da en los hospitales escuelas, en donde al practicante se le exige el mayor decoro frente al paciente con el cual está aprendiendo el arte de curar. Bueno, esto evidentemente responde a otra finalidad: que no existan asociaciones, que no existan grupos de personas, que no existan personas bien intencionadas que puedan influir sobre la decisión de la madre gestante en cuanto a que desista de su decisión de abortar. El principio de autonomía o el principio de libertad desde el punto de vista de la bioética personalista sería el respeto que merece la decisión que toma el enfermo frente a su situación de salud, cuando el enfermo tiene idoneidad suficiente para la manifestación de la voluntad. Pero, ¿qué es autonomía en este proyecto de ley? El personal de salud y las autoridades públicas, dice el proyecto, tiene la obligación, artículo 5, inciso D, de suministrar la información disponible sobre derechos protegidos por la presente ley, de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita. A la madre gestante, en todo momento, se le debe hacer propaganda, incluso cuando no es requerida, de que tiene la opción de abortar. Y se protege la voluntad de esta paciente, entre comillas, cuando se le da este tipo de asesoramiento. En realidad, es evidente que acá estamos ante una clara violación del deber que tiene el Estado en general, más allá de lo que propone como objeto de la ley de aborto, que es suprimir la vida del niño en gestación. Esto es una clara promoción justamente a que se suprima la vida de los niños en gestación en aquellas circunstancias incluso en las que no está siendo prevista por la madre gestante. Artículo 7. Consentimiento informado. Obviamente, cuando hablamos de los derechos del paciente, el paciente tiene derecho a que se le informe sobre su situación de salud o su situación de enfermedad, los posibles tratamientos, los peligros que puede conllevar no asumir el tratamiento propuesto, cuáles son las consecuencias adversas del tratamiento propuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo 59, yo lo primero que hago, que ustedes lo pueden ver arriba en el margen derecho de la imagen, es hacerme la pregunta si verdaderamente cuando hablamos de consentimiento informado decimos
esta es una norma procedente en el caso de este gesto quirúrgico, porque en realidad no obedece a una patología. Perdón, doctor. Sí. 4 minutitos y 30 segundos. Te quedan. No lo voy a poder cumplir. Disculpen, pero no lo voy a... Yo sé que me vas a retar, fiel a tu estilo, pero no lo voy a poder cumplir. Bueno, hay un grave problema con el tema del artículo 59 porque en realidad es un derecho del paciente y la situación de embarazo no es una situación patológica, sino fisiológica. Pero cuando entramos también en el análisis del tema post-aborto y si fuera procedente el consentimiento informado, a la mujer se le informa de los riesgos y traumas postquirúrgicos o de los traumas post-aborto. Ahí hay toda una cuestión para analizar. Artículo 8, menores de edad. Hay un falso fundamento en cuanto a que además de invocar la Convención de los Derechos del Niño, se menciona la Ley 26061 y si se me acaba el tiempo, quiero por lo menos dejar esto claramente expresado. La Ley 26061 que se invoca como fundamento de este proyecto de ley de aborto está en absoluta oposición a lo que dice este proyecto de ley. El artículo 1 de la ley dice que la protección integral, la ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ese mismo artículo habla que ante la omisión de los deberes, existe la prerrogativa de que todo ciudadano puede interponer acciones administrativas y judiciales para restaurar el ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando se vulnera o se pone en peligro la vida de un niño, y ya vamos a ver qué dice esta ley con respecto al concepto de niño, cualquier ciudadano de la nación puede arbitrar medidas judiciales. Pero continúo. Artículo 2. La Convención de los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia en todo acto, decisión o medida administrativa o judicial de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. El proyecto de ley modifica un montón de artículos del Código Penal, pero mantiene íntegra la redacción de la Ley 26061. Y es más escandaloso todavía el incumplimiento del artículo 3 de la Ley 26061. El artículo 3 es el que habla de los intereses, el reconocimiento expreso de los intereses superiores del niño, y en la parte final del artículo 3 sanciona como de carácter decisorio cuando existe conflicto entre los derechos de los niños, entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. A este punto llega la gravedad institucional del proyecto presentado. Bueno, por una cuestión de tiempo voy a omitir las personas que están facultadas para pedir la medida, ¿no es cierto? Podríamos decir que la ley hace una distinción entre los que todavía no son adolescentes y los adolescentes, y se considera mayor de edad a partir de los 16 años. Es importante tener en cuenta, y como estamos hablando, o sea, trato de economizar en el tiempo, es importante tener en cuenta que cuando se habla de capacidad restringida y esa capacidad restringida afecta el discernimiento, llama la atención que el artículo 9 establezca que a falta o ausencia de una persona encargada de
del sujeto que pide, ¿no es cierto?, el aborto, por medio de la asistencia, no lo haga, es decir, a falta de representante, lo haga una persona allegada. Y acá vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es el allegado? ¿Puede llegar a ser el presunto abusador? Y entonces me aparece una segunda pregunta. ¿Y el Ministerio Público de Menores o Incapaces, que tiene la representación promiscua de todos los menores, no es el que tendría que intervenir ante esta situación? Bueno, en algún momento otra de las cuestiones de las que habla el proyecto de ley es justamente de la objeción de conciencia. Hay algunas cosas que me parecen razonables. La objeción de conciencia en el proyecto de ley. La objeción de conciencia, obviamente, es un derecho constitucional que tiene toda persona cuando una norma se encuentra colisionando con creencias, con valores morales o con valores incluso religiosos del sujeto. Entonces me parece muy razonable que el proyecto de ley diga que el objetor de conciencia debe mantener su decisión en todos los ámbitos, públicos y privados, en los que ejerza su profesión. No sea cuestión de que sea objetor de conciencia en el ámbito de la salud pública y en el ámbito de la salud privada practique abortos. Entonces, esto me parece razonable, me parece entendible. Ahora, no creo que sea entendible hacer pesar sobre el objetor de conciencia que deba adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica de interrupción del embarazo o garantizar el aborto. Si el médico es objetor de conciencia, inmediatamente es el sistema de salud el que debe proveer otro médico. Ese debería ser el escenario. Bueno, cobertura no lo voy a mencionar por una cuestión de tiempo, pero recordar que la cobertura es la cobertura de la prestación médica obligatoria y es tanto para las... disculpen. Objeción de conciencia institucional. ¿Qué es lo que pasa con los idearios institucionales? La ley omite hablar de la objeción de conciencia institucional. Entonces yo me pregunto, institutos médicos reconocidísimos a nivel nacional como la Clínica Mater Dei tienen la obligación de prestar esta clase de gesto médico o de gesto quirúrgico, y el que se debe oponer es específicamente el médico como objetor de conciencia. Ahí hay un vacío legal muy importante. Bueno, reitero, no podemos hablar, ¿no es cierto?, de otra cuestión en materia de prestación médica obligatoria porque es la propia de toda práctica, y quiero hacer algunas pequeñas conclusiones sobre este proyecto de ley. Primero, deliberadamente viola normas de derecho interno vigente y previsiones específicas, es decir, no es que se infiera por razonamientos jurídicos, son normas que cualquiera las puede ver en este momento. La ley 26061, el artículo 1, 2 y 3. Obviamente que desconoce, viola y de mala fe legisla en contra del artículo 19, que determina cuándo comienza la vida de la persona en el Código Civil y Comercial, y el artículo 51, que determina el concepto de dignidad de la persona humana. Utiliza una redacción falsa cuando invoca derecho convencional como fundamento del proyecto de ley. Invoca, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, pero la invoca falsamente. Tiene otro texto de vigencia en la República Argentina. Además, impone la obligación de suministrar información sobre aborto a quien no lo requiere. Establece arbitrariamente una ponderación de mayor relevancia a la voluntad de la madre gestante sobre el derecho a la vida que tiene el niño por nacer.
Bueno, sobre el derecho convencional, para ahorrar tiempo no lo voy a mencionar, pero es claramente escandaloso el proyecto de ley que desconoce que la Convención de los Derechos del Niño no puede ser vulnerada. Hay un proceso constitucional que determina la denuncia del tratado para que quede sin efecto. Esa denuncia debe ser depositada ante la ONU, y para que haya denuncia por parte del Poder Ejecutivo debe haber habido una sanción de una ley por ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina con una mayoría estricta, 2/3 partes de la totalidad de los miembros del cuerpo. Para poder invocar la ley de la Convención de los Derechos del Niño, debe haber una sesión especial del Congreso de la Nación donde las 2/3 partes de los miembros, no del quórum de los presentes, de los miembros, decidan derogar la ley 23.849. Esto es escandaloso. Reflexión final. Primero, no satisface una necesidad de salud pública, no hay enfermedad cuando hablamos de embarazo. Segundo, el Estado, el padre José Juan justamente lo mencionó y es parte de mi reflexión, el Estado criminaliza la pobreza sin atacar de modo eficiente las causas de exclusión social, porque cuando se recurre a la práctica del aborto, es un pedido de auxilio frente a la desesperación por la situación de exclusión social en la que se encuentra la madre gestante. Y quiero finalmente agregar, antes de terminar, ya que me va a matar la doctora Andújar, que me mate con más fundamento, quiero agregar 3 reflexiones. Primero, el aborto no es legal. Conlleva gravísimas violaciones de derecho internacional vigente y de normas de derecho interno, leyes especiales y el propio Código Civil. Segundo, el aborto no es seguro. Es un gesto, cuando hablamos de aborto quirúrgico, es un gesto que para realizarlo con algún grado de seguridad tiene que tener al lado un equipo de quirófano preparado, porque si el médico que practica el legrado rompe la arteria uterina, se produce una hemorragia explosiva y la mujer muere en no más de 15 minutos. Debe haber inmediatamente otro quirófano preparado para reparar la arteria dañada. Seguridad es mentira, no hay. Mucho menos el aborto es gratuito, porque en realidad el aborto lo pagamos todos, y si profundizamos este argumento, se impone inconstitucionalmente a las provincias el deber de solventar como práctica médica obligatoria estas prácticas creadas por una ley nacional sin transferir de la nación a las provincias los recursos pertinentes para ponerla en práctica. Finalmente, primero, es imperativo y éticamente obligatorio que utilicemos la expresión niño abortado para referirnos al aborto provocado de modo intencional. La República Argentina tiene un concepto de niño y es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Como reflexión final, que no es propia, es de John Finnis, filósofo australiano, oponerse al aborto provocado no es una irracional exaltación de la vida, sino que es una protección de los derechos legítimos. Derechos legítimos que tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser tales desde el momento en el que comenzamos a existir y hasta el último momento de nuestra vida. Muchísimas gracias por haberme escuchado y perdón por el exceso de tiempo utilizado. Disculpen, pero no los estoy escuchando.
Bien. Muchísimas gracias, doctor Matos, por tan brillante disertación. No lo vamos a retar, le vamos a convidar un cafecito, lo menos que podemos hacer. Gracias, muy profundo el análisis, y la verdad que los que venimos, como dijo Héctor Allende, trabajando en defensa de la vida hace tantos años, yo creo que cuando se refería a más de 30, se estaba refiriendo a nosotros. Creo que este es el peor proyecto, Luis, ¿no? Sí, creo que indudablemente. Sí, por eso, cuando yo empiezo esta pequeña disertación, en la parte inferior de la pantalla inicial, doy un concepto de lo que es delinquir. Porque delinquir se toma en un sentido vulgar, arrebato, el que roba. Delinque en realidad el que incumple una norma, pero también delinque el que incumple un mandato. Y el que asume un mandato, más allá de la obligación jurídica que implica una obligación moral y ética de cumplir con las normas constitucionales y el derecho vigente. Entonces la situación es de una gravedad institucional escandalosa. Disculpen, pero no los estoy viendo. Ahora sí. Ah, hay un hackeo. ¿Puede ser que haya un hackeo de la página? No sé, pero no me habilita la cámara. Creo que me están escuchando. Sí, yo te estoy escuchando, Miriam. ¿Y la cámara? ¿Querés que venga acá? Muy bien. Muchas gracias, doctor Matos. Gracias a todos los que están participando. Gracias a los expositores. Realmente mucha claridad en todos los conceptos. Es muy importante para todos nosotros que estamos de este lado poder compartir estos argumentos y tener también más herramientas. Hay mucha ciudadanía que se está convocando y participando en foros, participando también en noticieros, dando su punto de opinión, participando en encuestas. De alguna manera, todos estos argumentos también fortalecen a aquellos que queremos seguir luchando en esta defensa de la vida. Bien. Quiero presentarles ahora. Sí, doctor. Virna, por favor, si me permiten, un último concepto, una última reflexión. En toda discusión, cuando hay conflicto de derechos, el derecho a la vida, la protección del derecho a la vida es irrefutable. Solamente se puede vulnerar el derecho a la vida en una sociedad cuando se dan dos condiciones. Primero, el Estado deja de proteger la vida de sus ciudadanos. Segundo, se hace una ideología de los argumentos que prescinde del debate esencial de fondo, que es si respetamos o no la vida de la persona. Eso simplemente quería aclarar o contribuir. Bueno, empezaremos la última de la... Mucha claridad en sus conceptos. Vamos a dar lugar a la próxima exposición. Les presento a la doctora Miriam Andújar, casi todos la conocen. Ella es abogada, especialista en doctrina social de la Iglesia. Además, es investigadora del Instituto de Bioética,
ha sido decana de la Facultad de Derecho y actualmente dirige la Escuela de Cultura Religiosa, que está promoviendo también este tipo de actividades. Además de eso, puedo decirles, es una gran persona, una gran amiga, pero sobre todo una gran defensora de la vida por nacer. Y además una gran mentora de muchas personas que están también trabajando con nosotros en este desafío de la defensa de la vida por nacer. Esta mentoría de Miriam la hace no solamente desde los argumentos, sino también desde su experiencia y desde su testimonio, desde las aulas, desde los medios, los lugares donde le ha tocado estar y defender la vida desde su natural concepción hasta la muerte natural. Agradecidos por esta oportunidad de escucharlos a todos. La dejo con la doctora Andújar y luego habrá espacio para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Virna. Obviamente ha hablado una amiga y la verdad que me han emocionado sus palabras porque llevamos muchos años en esto, pero como decíamos recién con el doctor Matons, la verdad que es uno de los proyectos más nefastos sobre la legalización del aborto. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Bueno, me toca cerrar un poco esta jornada de análisis y reflexión aportando algunos elementos para el debate. Porque con Virna, Héctor Allende, el padre José Juan, Ariel Ocampo y un grupo, Ricardo Olivera, un grupo de profesionales que trabajamos en Justicia y Paz, hace muchos años que estamos procurando que la gente con convicciones claras se prepare y salga al ruedo a dar el debate. Porque pareciera que militan nada más que los verdes. Y si bien esto no se trata solo de colores, se trata de convicciones, nadie puede defender lo que no conoce. Así que creo que es hora de que llenemos las redes y las calles de color celeste, gente. Por eso vamos a aportar algunas ideas para este tiempo de debates, que le hemos dado en llamar tiempos de aletheia. La aletheia para los griegos, y aquí hay algunos profesores de filosofía que sabrán disculparme, mi intrusión en esas áreas, quiere decir desvelación, verdad. Porque para los griegos la verdad no estaba sobre, sino debajo, no estaba en la superficie, sino debajo de las apariencias. Por eso se me ocurrió la expresión de coser velos para que la verdad aparezca. Porque lo más triste de todo este debate son las falacias con las que se los presenta y que mucha gente de buena voluntad termina como cediendo o comprando, diríamos en términos más vulgares, un paquetito, sin saber realmente lo que viene adentro. Entonces vamos a coser velos. Y lo primero que tenemos que decir para coser velos, tal como dijo Luis Matons, es que no viene sola esta ley. Y creo que aquí ya hay una falacia o una trampa, si se quiere. Porque a la vez que se presenta, le vamos a llamar la ley de legalización del aborto, el nombre es más largo, pero para que nos pongamos de acuerdo, se presenta la ley de los 1000 días, que es la ley del cuidado y atención integral de la salud de la mujer que desea continuar el embarazo. Dicho así esto, pareciera que pone a la mujer en posición de decidir frente a dos opciones, como si realmente se pudiera optar por matar la vida más inocente. Pero no solamente que no es así, que ya esta opción no es correcta, sino que tampoco es cierto que pongan a la mujer en términos de decidir. Entonces, tengamos en cuenta que hay dos marcos legales que se van a discutir en el Congreso de la Nación y que muchos argumentos de los que están a favor de la legalización del aborto van a partir desde la ley de los 1000 días, como para decirnos la mujer puede decidir continuar con el embarazo. Vamos a ver que esto no es tan así. Bajo el paraguas de garantizar el derecho de la mujer a decidir, ¿qué encontramos en realidad? Seguramente ustedes mucho de esto ya lo han encontrado en el análisis del doctor Matos, que el aborto es la única opción real,
lo único que ofrece el Estado, y con sinceridad se ve la tendencia y la idea, es el aborto. ¿Por qué decimos esto con tanto énfasis? Porque durante las 12 primeras semanas de gestación, a la mujer no se le puede ofrecer la ley de los 1000 días. Esto lo tendrían que escuchar todos los profesionales de la salud. La ley de los 1000 días no habla de la obligación de informar a la mujer sobre esta posibilidad. Entonces, al no establecerse en la ley, puede ser que algún juez entienda que si una enfermera, un médico, un psicólogo, alguien, le da esta información a la mujer que tiene dudas, puede que sea entendido que está obstaculizando su derecho a abortar, con todas las consecuencias civiles, penales y administrativas que eso puede acarrear. La provincia ya ha caminado por esas tristes experiencias respecto a 2 médicos defensores de la vida. Entonces, solo se ofrece el aborto. Hasta la semana 12 no se le puede informar de la ley de los 1000 días. Sí, la del aborto. Pero además, y para que tengamos claro que seguramente los que están escuchando esto lo tienen claro, pero para salir a debatir y arrojar un poco de luz a la gente que está tan confundida, lo único que se procura es el embarazo, no solo el embarazo frío libre durante las primeras 14 semanas, sino que esta ley es, digamos, una ley comparativamente con otros países mixta, porque establece un sistema de libertad absoluta hasta la semana 14 sin invocar ninguna causa, y después de la semana 14 hasta terminar el embarazo puede acceder a este presunto derecho invocando razones de salud y de violación. Y aquí incorpora el proyecto 2 temas que debemos mirar con cuidado para que tengamos en cuenta que realmente no se está dando el derecho a decidir. ¿Por qué? Porque ha reemplazado en forma absolutamente inconstitucional un proyecto de ley. De convertirse en ley, estaría modificando el Código Penal argentino en la figura del aborto terapéutico. Cuando el artículo 86 define lo que es el aborto terapéutico, habla de que no será punible o sancionada la mujer que aborta cuando esté en peligro su vida, su salud, y no hubiese otro medio para curarlo. Aquí es donde se produce una modificación, creemos nosotros, sumamente peligrosa, porque ha reemplazado en un artículo este proyecto la palabra peligro por riesgo. En otro lo mantiene, lo que va a suscitar muchísimas dudas a la hora de la interpretación y de la aplicación. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque el peligro es una cualidad de una cosa, de un alimento, de una situación que puede causar daño, que causa daño a una persona en su salud, en su vida o en el medio ambiente. Pero cuando hablo de riesgo, hablo de probabilidad. Es una combinación de la probabilidad con un poco manejo o como que se nos va de las manos esa actividad peligrosa. Entonces, amplía notablemente los supuestos del aborto terapéutico. Pero elimina además la frase que el peligro no pueda ser evitado por otros medios. O sea que a solo pedido de la mujer, invocando este riesgo, aunque pudiese existir alguna terapia que pueda curar esta situación de ella, podría acceder al aborto. Las amenazas penales al equipo de salud de las que ha hablado tan justamente Luis Matos, también es preocupante, porque lo pone al equipo de salud al borde de negarle la libertad de conciencia y de religión.
y no solamente de religión, la libertad de conciencia y de expresar, porque la libertad de conciencia significa que también que tengo la libertad de manifestar lo que pienso, convicciones filosóficas, religiosas, jurídicas, etc. Es llamativo en el sentido de que, a mi parecer, es el proyecto de ley donde más se restringe la objeción de conciencia. Como ya ha hablado Luis sobre esto, paso a los argumentos a favor del aborto, tratando de coser velos entre todos, para que veamos las falacias que hay en todo esto. Yo he citado, o voy a resumir en 2 argumentos, porque me parece que sobre estos 2 argumentos se ha montado toda una campaña a favor de la legalización del aborto. El derecho a decidir, por un lado, y el aborto como tema de salud pública. El derecho a decidir se está refiriendo a la libertad de la mujer. Se habla, en este sentido, de respetar el derecho de toda mujer de continuar con el embarazo o de eliminar el embarazo, es decir, abortarlo. Ahora, acá hay algunas falacias que conviene ir despejando para ver la verdad. En primer lugar, la libertad es una propiedad. Aristóteles diría, ni siquiera es sustancia, es un accidente de 3er grado. Pero bueno, esto dicho así, sin mayores explicaciones, puede parecer que uno no está a favor de la libertad, nada que ver, porque la libertad es realmente el don que nos hace más semejante a nuestro Creador, ¿no? Habernos creado libres. Pero la libertad es una propiedad de ciertos actos de la voluntad. Para poder expresarse esa libertad, supone el conocimiento de mis opciones. Por eso están tan articuladas la inteligencia y la voluntad, y dentro de la voluntad esta capacidad de decidir. Ahora, para que yo pueda decidir, necesito recibir información veraz, oportuna, completa, comprensible a mi capacidad de entendimiento, a mi nivel cultural, social, etc. Ahora, si no se le va a poder informar a la mujer embarazada sobre la posibilidad de que acceda a los 1000 días, si lo único que va a escuchar desde que entra al sistema de salud es su derecho a abortar y que toda injerencia, todo consejo, etcétera, será visto penalmente como un obstáculo al ejercicio de ese derecho, evidentemente, tan libre, dudamos que la persona en esa circunstancia pueda hacerlo. Además de que por las circunstancias personales que ya viene atravesando, vaya a saber las circunstancias que llevaron a este tema del embarazo, ya puede sentir la mujer esta presión, ¿no? Pero además la libertad, algo que hay que también aclarar, no es ni indefinida ni absoluta. La define el objeto a la libertad. El objeto de mi libertad ya le pone un coto, un límite, pero tampoco es absoluta. No necesito ir a ninguna fundamentación antropológica, simplemente un tema de convivencia social y de convivencia jurídica nos demuestra la importancia de respetar el derecho del otro. Cualquiera nos diría, con mucho sentido común, mi libertad termina cuando comienza tu derecho. Pero aun cuando tuviese, y de hecho la tiene, a la libertad la mujer, puede decidir sobre su propio cuerpo, pero no sobre el cuerpo o la vida de un tercero, en este caso, su propio hijo. Y como dice el padre José Juan en un artículo muy interesante que escribió para un libro que se publicó allá en el 2010 en la Universidad Católica, la libertad, confrontar la libertad con el derecho a la vida del hijo por nacer es absolutamente desequilibrado, porque la vida es soporte de los demás derechos. Es muy complicado sostener que la mujer celebrará su libertad cuando el precio de esa libertad ha sido eliminar a su propio hijo, ¿no? Ahora, todo este argumento se estructura sobre un error, que no es un error, y esto es lo que hay que salir a decir claramente, no es un error filosófico ni jurídico, es un error científico. Porque como bien dijo Luis, ya hace muchos años, pero mucho más de 60 años,
que la embriología clínica, en un clásico manual de embriología de Kenneth Moore, el mismo George Stam, premio Nobel de Medicina, o Jerome Lejeune, el padre de la genética moderna, han definido claramente, entre otros especialistas, que la vida humana comienza en el instante mismo de la fecundación. A partir de allí, lo que aparece es un ser humano individual distinto a su padre y a su madre, con un código genético propio. Por eso hablamos desde cuándo yo soy yo, desde la bioética. La genética ha demostrado que este nuevo ser humano se mueve a instancias de su propio código genético. Por eso desde la antropología estamos tan seguros de que es un ser vivo, porque se automueve, no lo mueve el código genético de la madre, no es una víscera de la madre, es un ser humano distinto. Esta secuencia que paso rápido es para que tengamos claro cómo este nuevo ser que comienza su desarrollo embrionario en ese estadio de la fecundación va pasando por distintas etapas o estadios en un movimiento gradual, progresivo, de menor a mayor complejidad, todo a instancia de su ADN que lo acompañará hasta el último día de su vida. Acá está la implantación, va desarrollándose, no hay salto gradual, si nada interrumpe esto, a los 9 meses habrá un niño en brazos. No me detengo mucho en esto porque todos los conocemos, pero es para que nos quede claro visualmente que acá hay movimiento y eso es sinónimo de vida. Hay un ser vivo dentro de nuestro útero. Las que hemos sido mamá, los hemos sentido. 9 meses, nuestros hijos en brazos. El segundo argumento es un poquito más complicado porque tenemos que basarnos en algunas estadísticas. Pero no he querido dejar de compartirlo con ustedes porque aquí también hay mucha mentira desde hace años. Trabajar esto como tema solo de salud pública, hablando de que la mujer tiene el derecho al más alto estándar de salud. Eso es cierto, cuando digo falacia no se refiere a esto, sino a cómo se presenta el aborto respecto a ese tema. Porque como bien dijo Luis, el embarazo no es una enfermedad, por lo tanto el aborto no es una terapia. Y aun cuando garanticemos un aborto que ni es seguro ni es gratuito, pero bueno, como dijo Luis recién, lo mismo es un hecho moralmente malo. Lo haga en una casa de una señora sin condiciones de higiene y poniendo en riesgo mi vida, o lo haga entre sábanas plateadas en una clínica privada. Lo que estoy haciendo objetivamente, el objeto moral de mi acto es la muerte del más indefenso de los humanos. Entonces entramos al espinoso tema de la mortalidad materna. Nos quieren hacer creer desde hace años, y a algunos han convencido, y esto es lo triste, por eso hay que salir a desmitificar esto y a tirar velos, de que la principal causa de muerte materna en el país son los abortos clandestinos. Eso no es cierto. Aclaremos que muerte materna es el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el trabajo de parto y el puerperio 42 días después del parto o la cesárea. Hay causas de la mortalidad materna, y acá va a venir un poco la confusión. Hay causas directas, que se llaman defunciones obstétricas directas. Todo esto lo he sacado del sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Son las complicaciones obstétricas por el mismo estado del embarazo, por el estado de gestación, por el trabajo de parto, por el puerperio. Por ejemplo, una hemorragia que termine con la muerte, una subida de presión que termine con la muerte lamentable de la madre, ¿no? De funciones obstétricas indirectas cuando la mujer entra al embarazo con una enfermedad preexistente y su cuadro se le agrava y puede llegar a la muerte. Ahí están las citas por si quieren acceder a las páginas. Voy a comparar brevemente dos cifras para que veamos que la mortalidad materna está bajando en la Argentina. 2009-2010. Esto lo tomamos porque en el 2010, recuerden que después del matrimonio igualitario se presentó el proyecto de legalización de aborto y venía con mucha fuerza en ese momento el gobierno de Cristina Kirchner.
Se registraron 144.060 defunciones, 410 muertes maternas, ya hemos dicho que son. De esas 410 en el 2009, 87 fueron por aborto. Es decir, que el aborto provocaba en ese momento el 21% de las muertes maternas. Aclaro que cuando el Ministerio de Salud de la Nación dice muertes por aborto, no diferencia entre abortos ocurridos voluntariamente. Las que somos mamás sabemos que en alguna ocasión podemos haber perdido algún hijo, ¿no? Y no lo diferencia del aborto clandestino o querido, sin emitir juicios morales. Estoy diciendo que no hace la diferencia el Ministerio. Esto grafica lo que acabo de decir. En el 2017, último año que figura en las páginas oficiales, fíjense la cantidad de muertes maternas, 202. En el 2009 teníamos 410 muertes. Hoy, 1 de cada 7 muertes maternas, según la página oficial del Ministerio de Salud, se debe a los abortos, sin diferenciar si son abortos clandestinos o abortos involuntarios. Espero que esté quedando claro el concepto. Las mayores o el mayor porcentaje de causas que llevan a la muerte a la mujer embarazada son las obstétricas directas o indirectas. Las directas tienen que ver directamente con los estados de nuestros servicios de salud. Entonces he traído un informe del 2011 como para que veamos cómo es necesario correr velos para ver la verdad. Lo publicó un diario nacional, casi digo el nombre, en base a un trabajo de monitoreo de diversos hospitales y clínicas públicas y privadas del país. De ese chequeo que se hizo, el 52% del global monitoreado resultó que era deficitario. Y el mismo informe del Servicio Nacional de Maternidad e Infancia del 2011, esto es oficial, dice que existe una clara relación entre ese estado deficiente, digamos, de los servicios y el incremento de la tasa de mortalidad materna. Y he puesto esta frase porque me llamó la atención, de esto no se habla, la gente no sabe que uno de los principales problemas que existen en los lugares más recónditos y pobres del país es la falta de sangre en los servicios de obstetricia, la falta de insumos. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que realmente hay mucha falacia en torno a los argumentos. Ahora, sigamos corriendo velos. También se nos ha dicho que el aborto criminaliza la pobreza. Yo pregunto, ¿cuántas mujeres que han abortado ustedes conocen que estén en la cárcel? No estoy a favor de que vayan a la cárcel y no vayan, no estoy planteando ese tema. Estoy diciendo, ¿realmente van a la cárcel? Otra pregunta sería, tienen que ir a la cárcel, ¿no? Cuando no van los profesionales de la salud que lo practican. En fin. Ahora, ¿se revertirá la situación de pobreza de tantas ciudadanas argentinas si se legaliza el aborto? Porque estamos viendo cómo está íntimamente vinculado la pobreza, las brechas regionales, las inequidades sociales con el tema de la mortalidad materna. Las estadísticas muestran, he citado, esto es nuevo, esto es de este año, muestran las inequidades regionales por región. Fíjense, en Formosa, recientemente conocida por el manejo que tiene sobre el tema de los límites, que los ha transformado en fronteras realmente con el tema del COVID, la tasa de mortalidad materna de Formosa supera más de 30 veces la tasa de mortalidad materna más baja registrada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, que la probabilidad de que una mujer humilde, de bajos recursos, de aquellas tierras de Formosa, que son todos hermanos y hermanas nuestras, es mucho más alta de una de estas mujeres, si se queda embarazada, de llegar a ocupar una de estas cifras, caer en esto de la mortalidad materna. En muchos casos
está registrado que después del segundo o tercer hijo recién tienen acceso por primera vez a un ginecólogo en estas zonas. Es mucho, o sea, la diferencia entre lo que sucede en estas provincias del noroeste y del noreste argentino es muy grande aquí lo estoy comparando con la ciudad de Buenos Aires. Como para terminar, algunos tips comunicacionales. Porque a veces, no solo los católicos, sino los cristianos o no cristianos, tal vez ateos, pero muchos defensores de la vida, los que me conocen saben que yo he sido atea muchos años de mi vida y sin embargo siempre he defendido la vida. No pasa solo por una convicción religiosa, sino hasta por un sentido común, ¿no? Hay como ciertos tips que deberíamos tener clarito como para salir a dialogar con el mundo. Porque vivimos en una sociedad plural, nos guste o no, vivimos en una sociedad democrática y plural. Hay que salir a dialogar, a hablar con el que piensa distinto. Uno de esos tips me pareciera que es, a manera de frase, el aborto no criminaliza la pobreza, sino que la pone en evidencia. Pone en evidencia las desigualdades, la malnutrición, la falta de educación sexual, en lugares donde no ha llegado todo esto. Otro tip comunicacional es poner rostro humano al niño por nacer. No hablar de feto y de embrión, pero concretamente citarlo como paciente de la medicina. Porque si el niño por nacer es un cúmulo de células amorfas, como alguna vez una jurista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió al embrión. Si fuese simplemente eso, ¿por qué se ocuparía tanto la medicina? Una medicina preventiva en el caso del diagnóstico prenatal o en el tratamiento prenatal. Entonces hay que ponerle rostro humano. Y finalmente, nunca dejar de incluir a la mujer en nuestro discurso. A nosotros nos importan las dos vidas, porque son dos las víctimas del aborto. El bebé, que no nacerá, y la conciencia destrozada de la mujer, cuando no, a veces su salud física y psíquica también se puedan ver comprometidas. Y como para finalizar, no sé si me he pasado del tiempo, estará Luis para decirme ahí, yo creo que es hora de militar. Es hora de militar, gente. Ya están algunos números sobre los diputados que están a favor y en contra en la Cámara de Diputados y los senadores, y hay que seguir militando nuestra causa. Alguien por ahí siempre me ha criticado por el origen de la palabra militar. Yo entiendo militar como defender, luchar, por supuesto que por vías pacíficas, por supuesto que por vías democráticas. Por eso siempre vamos a hacer, y más desde la Universidad Católica y desde la Comisión Diocesana Justicia y Paz, siempre vamos a ser propulsores del diálogo. Y se dialoga con el que piensa distinto. A veces nos quedamos encerrados en nuestras propias estructuras eclesiales, formándonos, pero nos falta salir a dar el debate. Y cuando me he formado y privo al otro de decirle lo que pienso con los argumentos científicos, porque a nosotros se nos asocia la ciencia para defender esto. Les cuento una experiencia y con esto cierro. Nosotros trabajamos dentro de la Comisión Justicia y Paz en una mesa plural de mujeres. Una de las asociaciones que lo integran es gente que milita el aborto. Un día, tomando un café, estamos defendiendo cosas en las que coincidimos. En lo que no coincidimos, por supuesto que eso es innegociable. Me pregunta, ¿por qué ustedes están tan en contra del aborto? Entonces yo me acuerdo que me encomendé al Espíritu Santo y, bueno, le dije mis razones, mis argumentos jurídicos, científicos, antropológicos. Me escuchó en absoluto silencio y en un clima de respeto. Y me terminó diciendo, nunca había visto el tema desde ahí. Es como para pensarlo. Fíjense lo que uno puede producir en el alma del otro cuando dice una palabra atinada, sin gritos,
sin carteles agresivos. Ir a las marchas con carteles agresivos tampoco nos favorece. Entonces, en ese clima de respeto, porque el otro es mi hermano, es mi hermana. Entonces, si nosotros tenemos un mensaje y tenemos una luz, como es en el caso del cristianismo, hay que ponerla sobre la mesa, pero con caridad, como diría nuestro Papa, con verdad y en caridad. Por lo tanto, decimos que la vida se protege, se promueve, se honra y se milita. A llenar de celeste las redes con mensajes pro vida y nuestras calles para demostrar a nuestros legisladores que nos representan al pueblo sanjuanino, no a las directivas de sus respectivos partidos políticos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos con las preguntas. Ahora. Habilitarla, padre. Sí, padre. Sí. Bueno, muchas gracias, Miriam. Estuve muy, los dos expositores realmente, Luis, Miriam, excelentes, con mucha convicción y con muchos argumentos y con muchas ganas realmente. Salimos más fortalecidos, ¿no? Salimos más enriquecidos y con más ganas todavía de argumentar y de luchar una causa que valga la pena. Bueno, para no extender demasiado esta tarde, esta noche, vamos a las preguntas que quieran formular. Sí, vamos a leer algunas preguntas. La primera, dirigida al doctor Luis Matos, dice, ¿qué podemos hacer sobre estas falsas cuestiones consideradas falsas? ¿Cómo puede ser posible que este proyecto de ley sea tergiversada o cambiada con total tranquilidad? Bueno, la cuestión es la siguiente. En realidad, nuestro sistema jurídico argentino, a diferencia del de otros países, no tiene un control de legalidad constitucional, es decir, no tiene Tribunal Supremo Constitucional. A raíz de lo que no tenemos el filtro que evitaría que se produzcan la aprobación, ¿no es cierto?, formal de leyes de este tenor. El control de constitucionalidad es post facto, es decir, después de producida la ley, ahí recién se puede atacar justamente aquellas eventuales contradicciones con la Constitución y las normas convencionales. Desde ese punto de vista, evidentemente, tenemos una falla. Es evidente también que la forma en la que se redacta el proyecto es intencional. Esto no es fruto de un error legislativo, sino que es fruto de una expresión de voluntad. Por eso los caminos a seguir, es decir, no se puede impedir la continuidad del tratamiento del proyecto, sí se puede después eventualmente atacar la norma sancionada que viole la Constitución. Es decir, esto forma parte de nuestra estructura jurídica, para que nos entendamos. Una cosa que me gustaría, si me disculpan, aclarar, incluso en aquellos países donde hay aborto libre, como pasa por ejemplo en Alemania, Alemania tiene en la ley vigente 2 instancias previas de reuniones con agrupaciones religiosas, católicas o protestantes, que charlan sobre la decisión que toma la mujer previo a la práctica del aborto. Absolutamente distinta la postura
del Estado alemán frente a la postura del Estado argentino, que lo que hace es directamente promover la práctica del aborto, incluso sin que haya un requerimiento explícito por parte de una mamá gestante, ¿no es cierto?, sobre ese tipo de prácticas. Bueno, nada más, no puedo responder otra cosa sobre la pregunta. Está bien, vamos a la siguiente. Doctor, si el médico se niega a proceder con el aborto por el motivo que sea, ¿este proyecto de ley prevé alguna pena o puede libremente negarse si no quiere practicar un aborto? Bueno, aclarar que la objeción de conciencia es una protección constitucional a la creencia de las personas, es decir, la Constitución protege nuestro derecho a creer, nuestro derecho a defender nuestras creencias. Pero en realidad la defensa de esas creencias a través de la objeción de conciencia debe cumplir con normas reglamentarias que son las que establecen la forma en la que yo puedo defenderlo. Entonces, teniendo esta idea clara, el objetor de conciencia debe cumplir con las formalidades específicas legalmente impuestas para ser tenido como objetor de conciencia. En esas condiciones, el médico está exento de practicar abortos. Puede otro que no tenga ese tipo de conflicto, ¿no es cierto?, practicar el aborto. A mí lo que me preocupa de todo esto, que lo mencioné, es el silencio absoluto que hay sobre la objeción de conciencia institucional. Yo entiendo que es una barbaridad que a un instituto de salud religioso no se le permita tener porque además forma parte de su ideario fundacional, no se le permita hacer la objeción de conciencia institucional. Es una locura, sinceramente es una locura. Y, perdón, la segunda parte, en relación a la segunda parte de la pregunta, el médico que no respeta la normativa específica para ser objetor de conciencia y después se opone a la realización de la práctica quirúrgica o a la aplicación del fármaco, ¿no es cierto?, en el caso del aborto farmacológico, sí puede sufrir sanciones y debería sufrirlas porque justamente no cumplió con la normativa específica para ser objetor de conciencia. Es decir, es un requisito sine qua non. Muy bien. Doctor Matons, el proyecto, convertido eventualmente en ley, ¿es llanamente inconstitucional? Es absolutamente inconstitucional. Es un escándalo. Mire, voy a hacer, así como la doctora se tomó la licencia de hacer justamente alusiones históricas a los griegos, yo me voy a referir a los romanos, para no ser menos. Los romanos hablaban de strepitus foris en el Senado cuando un senador decía una cosa y al día siguiente opinaba otra distinta. Entonces la declaración era escandalosa. Esa noción de escándalo después pasa al ámbito jurídico en lo que se denominan sentencias escandalosas. Una sentencia penal dice blanco, la sentencia civil dice negro, se produce un escándalo. Pero en realidad el escándalo acá es legal. La Constitución Nacional claramente establece en la parte final del artículo 75, inciso 22, que el presidente de la Nación no puede dejar sin efecto tratados internacionales. Debe primero haber existido una decisión legislativa con una mayoría especial calificada, que son 2/3 partes de la totalidad de los miembros de ambos cuerpos, y a partir de ahí disponer la denuncia del tratado. Denunciar un tratado significa dejarlo sin vigencia. Ahora, ¿cómo es el proceso de denuncia? El Estado parte que denuncia un tratado, después de tener su ley interna de derogación, la comunica, en este caso estamos hablando de un tratado general, la comunica a las Naciones Unidas, se hace el depósito por un año, durante un año se debe respetar, en este caso, la Convención de los Derechos del Niño, y a partir de ese momento el tratado
es denunciado por el Estado parte. La Argentina está pretendiendo modificar internamente, por vía de una ley con mayoría simple, la ley que consagró la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990. Esto es una barbaridad jurídica, es un escándalo jurídico. Otra situación que es todavía quizás más escandalosa es la situación del impulsor de la ley cuando expresamente no tiene en cuenta normas operativas vigentes internas. Y si lo vemos desde el punto de vista político más grave aún, la ley 26061 es del año 2006, administración presidencial de Carlos Néstor Kirchner. La ley, cuando consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, expresamente reconoce el marco de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño y resuelve las situaciones de conflicto diciendo siempre a favor del niño. Y ahora una nueva ley nos dice que la madre, ponderando una voluntad que no sabemos si efectivamente está viciada o no, porque depende de la información que se le haya dado, de las condiciones. No hemos hablado de las condiciones en las que se hace la solicitud de la declaración. ¿Qué pasa si la niña de 14 años que va a pedir la práctica del aborto está yendo de la mano del padre que la abusa? O del tío que es el abusador. Sin contar las consecuencias penales que tendría la supresión en la posible investigación del delito, ¿no es cierto?, del delito de violación. Entonces, esto es un escándalo jurídico por donde se lo mire, por donde se lo mire. El problema es que de aprobarse esta ley, se genera un antecedente nefasto respecto de la vigencia de otras leyes porque ya se da pie a la interpretación que se debe hacer para hacer una adecuación, ¿no es cierto?, de la normatividad de las leyes en conflicto. Muy bien. Otra inquietud es un argumento a favor del aborto. Es que no se puede obligar a una persona gestante a ser madre, y más si es producto de una violación. ¿Cómo podría dar luz en ese argumento? ¿A quién va dirigida la pregunta, Viviana? Antonella Maldonado. No, ¿a A quién? Luis, a usted, perdón. Bien. Perdón, Luis. Bueno, mire, yo aclararía lo siguiente. En primer término, si nosotros lo vemos, o sea, analizándolo desde un punto de vista absolutamente racional, es evidente que yo debo respetar la voluntad de cualquier ser humano. Ahora, cuando la voluntad de un ser humano pone en conflicto la vida de otro ser humano, entonces yo ahí tengo que determinar la resolución de ese conflicto. Y cuando a mí me dice, la madre gestante no quiere ser madre, yo debo respetar eso, pero debo mantener también la protección del derecho del niño. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la solución? La única solución posible es esperar el proceso fisiológico que termina con el alumbramiento y la madre deja de ser madre. Ahora, ¿yo puedo suprimir la vida de un sujeto por mi sola voluntad o el interés de mi sola voluntad cuando no media una situación de conflicto? La respuesta es que no. La segunda cuestión es todavía mucho más grave, porque se dice, yo no quiero ser madre, quiero abortar. Ahora, ¿quién defiende al niño en gestación? Porque acá tenemos un gravísimo incumplimiento de la Constitución Nacional de la garantía de defensa de los derechos, la garantía de defensa en juicio. Está muy bien que la madre incluso judicialice ese planteo. Ahora, no tiene derecho otro sujeto, reconocido como sujeto, el artículo 19 del Código Civil y Comercial, dice justamente que la vida comienza desde el momento mismo de la Convención. En la República Argentina, el niño es toda persona en el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. No tiene derecho a defensa. No tiene derecho a defensa jurídica. Entonces acá
se plantean cuestiones muy serias. Ahora, si me dice la prioridad o la ponderación de la voluntad de una mujer que me dice, yo me quiero hacer un tatuaje, o quiero extirparme el dedo meñique porque ahora es moda, ningún problema, hágalo. Nadie duda de que las personas tienen derecho a que se respete su voluntad cuando hace a su integridad. El problema es cuando vulneran la integridad de otro y el derecho de otro. Y lo más grave es que no es cualquier derecho, sino que es el derecho a que el otro exista. El derecho a que el otro exista es justamente el derecho del cual después se desprenden el resto de los derechos. El derecho a la ciudadanía, a la nacionalidad, a votar, a la educación, a tener acceso a la justicia, a peticionar a las autoridades, depende del derecho a la vida. Es lo más básico que hay en una sociedad. Y lo más grave como trasfondo de todo esto es cuando el Estado se corre de la defensa del derecho a la vida de sus ciudadanos. Nada más. Muy bien. Una más, Luis. Sí. Si una niña es violada y pide el aborto, ¿la familia podrá denunciar al abusador? Bueno, nos hemos hartado, no solamente en este proyecto de ley, sino en el proyecto anterior del 2018, de decir que la sola declaración jurada es un estrépito jurídico, es una herramienta de encubrimiento legal que impide la investigación correcta de las situaciones de abuso intrafamiliar. No puede una norma, ni hablemos de la situación de eventual falseamiento de declaración jurada, pero no puede una norma promover el encubrimiento o impedir que de algún modo se investiguen los delitos intrafamiliares de abuso. Eso desde ya es una barbaridad jurídica. Ahora, yo hago otra pregunta que muchas veces no se hace. ¿Existe idoneidad jurídica mientras no se tengan los 18 años de edad, más allá de lo que diga el texto de la ley que habla de 16 años, para hablar de la posibilidad de emitir declaraciones juradas? ¿Las pueden emitir los menores de edad? Eso lo dejo como pregunta. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ahora para la doctora Andújar. ¿Cómo podemos esperar de la Corte Suprema un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad de esta ley luego del fallo FAL sobre autosatisfactiva del año 2012? Bueno, en realidad es complicado porque no sé qué puede llegar a decidir la Corte Suprema, llegado el momento, sobre todo teniendo en cuenta este antecedente de un fallo donde se volvió abstracto en su momento y que realmente abrió la puerta a los protocolos de abortos no punibles. Un fallo que, a mi humilde entender, es una afrenta al federalismo, ¿no? Pero yo aspiro a que no vamos a llegar, Germán, a la necesidad de plantear la inconstitucionalidad en la Corte. Esto no tiene que convertirse en ley. Yo creo que esa tiene que ser nuestra consigna. Dejar claro, acá en San Juan veo que hay gente de otras provincias, por algunos contactos con obras misionales, sé que hay gente de otras provincias y agradecemos, hay de La Rioja, de Misiones, lo que he alcanzado a ver. Acá en San Juan, casi el 80%, en una encuesta que ha hecho el diario de mayor tirada en la provincia, está en contra del aborto y le pide a los diputados y senadores que voten consonancia. No sé cómo será en otras provincias, pero tenemos chances de que esto no se convierta en ley. Uno no da batalla pensando que va a perder desde el vamos. Así que yo espero que esto, dentro de las reglas de la democracia, por supuesto, en el Congreso se frene, como se frenó en el 2018. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya llevamos más de 2 horas, creo, ¿no? Sí, 2 horas justas. Así que habla de, bueno, del
las ganas que ustedes tenían también de preguntar. Y hemos visto que no ha bajado el número de los asistentes, así que bueno, muchísimas gracias Luis, sobre todo por tu disertación jurídica. El padre le dejó saludo, pero además de ser vicerrector de formación, fundamentalmente y pues sobre todo la cosa de sacerdote, así que se ha ido a oficiar misa. Muchísimas gracias a todos por estos momentos de compartir con nosotros y bueno, a militar en celeste, no nos queda otra gente. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias, Miriam, y gracias a todos. Chau.